Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de, en sus 100 años, Fundación Irarrázaval. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, que me escuchan en Antofagasta, en Temuco, Viña del Mar, Valparaíso, Santiago, que nos siguen por pauta.cl y también por Spotify. Muy buenas tardes, martes 28 de diciembre del año 2021. Son los últimos días de este año, después de la elección, el resultado de la elección presidencial. Buscamos siempre desde el jardín una reflexión más profunda, con más elementos, y el día domingo, el domingo 26 de diciembre, en el suplemento de Economía y Negocios del Mercurio apareció una columna de alguien que ya de alguna manera habitué o amigo del jardín, Jorge Quirós, economista pero también narrador. En la columna, cuyo título es La pregunta relevante, Jorge Quirós intenta vislumbrar posibles escenarios, no como futurólogo, sino, aunque hay algo de futurología económica en su análisis, él lo va a explicar después, futuros y posibles escenarios que podría enfrentar Gabriel Boric, el presidente electo, una vez que asuma su mandato. Jorge, mucho gusto de tenerte esta tarde aquí, como siempre, en El Jardín. Muchas gracias, Cristian. ¿Cómo estás tú? Un gusto estar acá. Estamos bien, pero después de leer tu columna quedamos, ¿cómo se llama? Inquietos, por decirlo mismo, con una mínima preocupación. Lo primero que quiero partir analizando y comentando contigo en esta reflexión que tú haces es que de alguna manera la discusión de los últimos días se ha dado en general en la pregunta de si el presidente electo Gabriel Boric es un revolucionario o un reformista, y quienes asumen que es de hecho un reformista o un socialdemócrata converso. Algunos dicen que de manera express, otros dicen que en realidad eso era parte de su alma, que Boric tiene dos almas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay quienes dicen que no, que sigue siendo un revolucionario y que se disfrazó de reformista y socialdemócrata entre la primera y la segunda vuelta. Pero lo interesante es que tú planteas que esa pregunta es inconducente como irrelevante. Y me gustaría que partieras explicando por qué, Jorge. Bueno, debo partir diciendo, Cristian, que el artículo se me ocurrió después que tuvimos ese foro, que estuviste tú y estuvo Carolina Toá ahí en la Cámara de la Construcción. Porque ahí de repente yo sentía el tema de si es así o es asá. No, yo creo que Boric es una persona moderada, que sí, que no. Y después dije, en realidad no es muy relevante esta pregunta. Primero porque es inconducente, porque alguien se puede convencer, yo estoy seguro que una buena parte de los que votaron por él en segunda vuelta creen que es un socialdemócrata, o si no, no habrían votado, digamos, ¿no? Y de otro lado hay gente que está convencidísima que es una persona que busca cambios radicales. Entonces no vamos a llegar nunca a un acuerdo. Por lo tanto, no tenemos cómo, esa pregunta no tiene respuesta. La verdad, primero el primer tema. Y por eso que dije que es inconducente. Y segundo, es un poco irrelevante porque al final las personas, especialmente los políticos, actúan conforme a cálculos, ¿no? O sea, qué es lo que pueden o no pueden hacer, cuánto más pueden lograr. Y esos cálculos están rodeados por restricciones, ¿sí? Y como decimos en economía, no hay problema más fácil que cuando hay muchas restricciones. Porque cuando hay muchas restricciones, las posibilidades son muy poquitas. Cuando hay pocas restricciones son más amplias. Entonces lo que yo trato de hacer en este artículo es que más que conjeturar si es revolucionario o reformista, en fin, es decir, bueno, estas son las opciones que hay, y si fuera A, si fuera más radical, bueno, estas son las posibilidades que tiene, y si fuera B, tiene estas otras, digamos.
Y yo tuve muchos comentarios el domingo de la tarde después, que me dijeron, no, es que yo creo que la 1 es la que vale, o la 2. Yo me limité a mencionar las 4 posibles convenciones. Lo importante es que son finitas. Es un número finito de posibilidades. Y las restricciones son relevantes. Entonces, ahí estamos, ¿no? Eso fue un Oye, poco Jorge, y lo primero que tú afirmas también, o lo segundo, es que hay un dato a considerar. El primer dato, dices tú, es que, claro, Boric alcanzó la presidencia, pero no el poder. ¿Por qué Sí. Boric no alcanzó el poder? Mira, porque la presidencia en nuestra constitución, incluso con las reformas de Ricardo Lagos, ¿no? Era una institución de mucho poder en Chile, ¿no? Tenía exclusividad en temas presupuestarios, exclusividad en temas de seguro de revisión social, etc. Y desde el 18 de octubre a la fecha, lo que ha habido es que el poder se ha desplazado, ¿no? Se ha desplazado desde el Ejecutivo al Congreso. Ha habido un parlamentarismo de facto, o sea, todos los retiros previsionales, etcétera, incluso iniciativas de gasto, etcétera. Por no decir que incluso se ha pasado algo al Código Civil también. Y como tú bien dijiste, en esa reunión también se ha pasado a la violencia, o sea, extra sistema formal, ¿no? Por lo tanto, la presidencia ya no es lo que era, ¿no? Entonces, salir elegido presidente no es lo mismo que antes. Y también no es lo mismo que antes si tú le agregas algo que el espacio del artículo no da para escribir todo, pero en la época del binominal, normalmente hay una cierta coherencia entre tu mayoría parlamentaria y tu poder presidencial, por fuerza, porque se formaban estas grandes coaliciones, ¿no? Que te obligaban a gobernar con ellas. Y hoy día me parece que hay 20 partidos en la Cámara de Diputados representados, hay una gran dispersión, y no hay poder en el Parlamento de la izquierda nueva, de la nueva izquierda, que es el que le arrebató el poder a la presidencia. Entonces yo no veo por qué ese mismo Parlamento, que ya le arrebató el poder a la presidencia, ahora tenga que devolvérselo graciosamente, ¿ah? Y por eso no tiene el poder, porque de hecho tiene menos peso la nueva izquierda en el Congreso hoy día de la que tenía Allende en la época de la Unidad Popular, ¿ah? Y es un dato bien relevante. Entonces la gente dice, no, es que se van a poner de acuerdo, van a invitar y todo el mundo va a tener buena voluntad. Y yo en el artículo soy un poco más escéptico, creo que la voluntad va a haber que comprarla, digamos, ¿ah? Y no te la van a regalar, ¿ah? No hay mucho espacio para la sonrisa. Hoy día todo el mundo muestra buena voluntad porque es como de mal tono no mostrarlo, ¿no? Es muy popular el presidente electo, ¿ah? Nadie quiere aparecer como el no cooperador, todo el mundo dice que es el cooperador, que los cambios, en fin. Pero espera que pasen unos meses, ¿ah? Y se van a ver las fuerzas que hay en el Congreso y donde el presidente electo no tiene mayoría, esa es la verdad, ¿ah? Y dos cosas me surgen a partir de lo que tú dices. Primero, qué paradójico que ya tenemos en el fondo casi un parlamentarismo de facto, como tú dices, que se esté discutiendo en la convención el pasar de un presidencialismo a un presidencialismo atenuado o a un parlamentarismo, es decir, Claro. debilitar aún más un presidencialismo que ya está de facto completamente debilitado. Claro, o sea, bueno, yo creo que aquí hay dos paradojas. Una que es la que a mí me hacía pensar después de nuestra conversación la otra vez, que de algún modo las sociedades, las personas, como que van repitiendo las liturgias que quedan, pero que van quedando vacías. O sea, la primera cosa que me llamó la atención fue la noche de la elección, en que el presidente Piñera le dice a Gabriel Boric, le dice que bueno, que ahora se va a sentar en el sillón de O'Higgins, ¿no? Me hace referencia al sillón de O'Higgins, ¿no? Y yo, bueno, tenía una frase escrita que después la borré, en el artículo que decía, bueno, una cosa es sentarse en el sillón de O'Higgins y otra cosa es tener el poder que alguna vez tuvo quien se sentaba en ese sillón, ¿no? Y ya no lo tiene, ¿no? Por no hacer otras comparaciones más embarazosas. Y claro, tal vez de alguna manera lo que se está discutiendo ahora de reducir el poder del presidente es imaginarse un modelo alternativo que es un poco el que estamos viendo hoy día. Ahora lo estamos viendo a medias. ¿Por qué lo estamos viendo a medias? Porque si tuviéramos un régimen parlamentario de verdad, lo que había ocurrido es que después de las elecciones parlamentarias se habrían tenido que poner de acuerdo las fuerzas del Parlamento para formar el gobierno. Claro, habría sido muy distinto el escenario, completamente muy distinto. Se habría formado porque completamente distinto.
Claro, los gobiernos se forman con mayoría. ¿Ah? Esa es la gracia del sistema parlamentario, se tiene algunas esas, digamos. ¿Ah? Ahora, Chile tiene una tradición presidencialista. Nosotros cuando elegimos al presidente sentimos que elegimos al que nos va a conducir. ¿Ah? Aunque ya hoy día está escrito en las paredes que no es así. Y por eso que toda la atención en quién es Boric es una reacción como natural de todo hacer ese análisis, porque lo heredamos de nuestra creencia del poder de la presidencia. Claro, eso está en el inconsciente, está como en el inconsciente colectivo, ¿no? Está en el inconsciente colectivo, exactamente. Arraigado. Claro, creer en la presidencia. Entonces, como todos creemos en la presidencia, estamos todos preocupados por saber quién es Boric. Pero si uno toma el dato objetivo que la presidencia no tiene poder, el ejercicio es otro, el ejercicio del tablero ajedrez, de cómo se mueven todas las piezas. Estamos recién en el primer dato, ya lo acabas de decir, tu tesis es que Boric ha alcanzado la presidencia pero no el poder. Y el segundo dato que señalas en tu columna es la coyuntura económica. Y ahí haces una descripción, la ley de presupuesto que contempla reducir los gastos públicos más del 20%, o sea, es una contracción, pero que se suma a que la inversión también está cayendo. Y bueno, y tú afirmas que eso deja la demanda agregada flirteando con el estancamiento. Me gustaría que me explicaras eso. Claro, mira, en economía, la actividad económica de corto plazo depende de lo que se llama la demanda agregada, o sea, que es el gasto total, que es el consumo de los hogares, más el gasto gobierno, más el gasto que hacen las empresas de inversión. ¿Sí? Eso se llama la demanda agregada. ¿Sí? Más las exportaciones, que es lo que nos demandan del resto del mundo, menos la exportación. Esa es la demanda agregada. Entonces, los componentes de la demanda agregada son consumo, inversión, gasto público, exportaciones y después hay que restarle la exportación. Entonces, el consumo, el consumo creció mucho este año y todo el mundo espera que el próximo año esté prácticamente plano, porque este año creció por los IFE, por las transferencias, etcétera, ¿sí? Por los retiros tradicionales. El gasto público viene contrayéndose, ¿sí? Según la ley de presupuesto se tiene que contraer el 22,5%. Las proyecciones del Banco Central, estas no son mías, son del Central, es que la inversión va a caer 2,2 puntos. Entonces ahí tú tienes consumo, gasto gobierno, inversión, tres componentes de la demanda agregada, los tres cayendo o estancados. Fíjate que al Banco Central le da que la economía crece 2% el próximo año, solo porque si tú te vas al supuesto de su cifra, ves que están suponiendo que las exportaciones van a crecer 6%. Y te doy un dato, en los últimos 10 años nunca han crecido 6%. Por lo tanto, la demanda agregada va a estar flirteando con una contracción económica. ¿Sí? Entonces ahí es donde yo junto el primer dato, que fue el falta de poder, con el segundo, que es este, y digo, hagamos un cálculo. Bueno, el primero te dice que tiene que buscar Boric apoyo en el Congreso. El segundo te dice, nunca he visto un Congreso apoyando a un presidente que esté contrayendo la economía. Entonces sale como resultado de esa comilla ecuación, que en realidad lo que van a hacer es que van a relajar la ley de presupuesto. ¿Van a qué? Van a tener que cambiar la ley de presupuesto, creo yo. Y cuéntame una cosa, pero tú hablas ahí que se parece esto a una estanflación. ¿En qué consiste la estanflación? Esta inflación, lo que pasa es que cuando tú tienes la demanda que llega muy plana, la economía crece muy poco, ponte tú que crezca, no sé, 1 o 2%, incluso puede estar en cero, pero tenemos inflación que viene detrás. Producto de las devaluaciones que ha habido, va a haber inflación en Chile, va a haber inflación de 5, la inflación tendencial hoy día es del 6%. Entonces, cuando una economía tiene inflación y además está estancada, eso se llama estanflación. ¿Sí? El año pasado, por ejemplo, tuvimos una inflación que subió, ¿sí? Pero tuvimos una economía creciendo, no sé, teníamos que crecer al 12%, al 12%, una tremenda actividad económica. ¿Sí? Eso no es estanflación, eso es un típico boom económico con inflación detrás. Pero cuando te queda la inflación como resaca y la economía no crece, eso se llama estanflación, que es muy incómodo, porque no hay popularidad ni por la actividad económica ni por la inflación. O sea, hay impopularidad porque los precios crecen y también hay impopularidad porque la actividad económica no crece. Jorge, ¿y este escenario claramente negativo se va a notar cuándo? O sea, ¿cuándo nos vamos a encontrar con la realidad? ¿Cuándo nos vamos a encontrar con la fea? ¿Cuándo Boric se va a encontrar con la fea o podría encontrarse con esta fea? Yo decía empezar con... ¿De meses o en cuestión de años? Sí, mira, quiero señalar algo, que no lo puse en el artículo, pero es importante decirlo. Este es el mismo escenario que se había enfrentado Kast. Hasta ahí vamos igual. Porque la ley de presupuesto, porque los IFE ya se habían distribuido. O sea, el escenario no es muy distinto al de Kast, excepto por una cosa, que como a Boric le tienen más miedo, hay un poco más de devaluación, por lo tanto hay un poco más de inflación.
porque hay un poco más de salida de capitales, ¿ya? Ujú. ¿Y cuándo nos vamos a encontrar con esto? Yo creo que nos vamos a empezar a encontrar con esto el segundo trimestre, o sea, Boris va a salir investido en marzo, abril, mayo, ya va a estar teniendo cifras de IMASEC muy, muy bajas. Vamos a ver cifras del 1, del medio por ciento, y vamos a ver inflación. Y es un escenario complejo para alguien que necesita buscar apoyo del Congreso. ¿Mm? Por Claro, eso porque tú dices, perdón Jorge, tú afirmas ahí que claro, para encontrar apoyo en el Congreso, ningún Congreso va a querer apoyar a un presidente que quiere ajustar las cuentas fiscales, digamos, ¿no? claro, claro, claro. O sea, tú podrías apoyar a un presidente que quiere ajustar las cuentas fiscales si estamos en un boom, ¿ah? Es un buen minuto para ajustarlas. Pero ajustar las cuentas fiscales a costa de una contracción económica nunca ha sido muy, muy atractivo para ningún parlamentario. Entonces, lo que va a ocurrir, mi apuesta, es que alguien va a decir, oye, hay que prolongar los IFE, o no se pueden reducir tal como están planteándose. Piensa tú que en la ley de presupuesto está contemplada una caída del gasto público de 22,5%, y lo que cae son subsidios y donaciones, que caen 43%. Ujú. Entonces, tú te imaginas un gobierno, comillas, socialista, o de inspiración socialista, o socialdemócrata, que lo primero que hace es ajustar el gasto público y eliminar los subsidios y donaciones. Y además va a tener que buscar apoyo en el Congreso para eso. O sea, supone ¿Y cuál una es, racionalidad de los parlamentarios que no hemos visto hasta ahora. O sea, el ¿Y cuál es el escenario... otro camino que le queda? ¿Cuál es el otro camino? ¿No tomar el camino de ajustar las cuentas fiscales? Es que el ajuste de cuentas fiscales, Cristian, no es una opción porque está en la ley. Uh-huh. Por lo tanto, el camino que le queda es ir al Congreso y decirle, señores, apóyenme, pero en cambiar la ley de presupuesto. ¿Sí? Uh-huh. Yo no voy a reducir el gasto público en 22%. Supongo que lo voy a reducir en 10%, por ejemplo. ¿Ah? Y ahí es donde entra la otra restricción. Y es que el Banco Central, en sus proyecciones, con esta reducción de gasto público, tiene una proyección de déficit en cuenta corriente, que es el exceso de gasto de la economía, de 3,5 puntos del PIB. ¿Sí? Yo tengo calculado que si Boric va al Congreso y dice, oye, ayúdenme un poco, muchachos, no me hagan hacer este ajuste fiscal de una sola vez, ¿ah? Reduzcamos el gasto público no en 22, sino que en 10 puntos, que igual es un esfuerzo. ¿Ah? El déficit en cuenta corriente me pasa de 3,5 puntos del PIB a 5,5 puntos. ¿Sí? Uh-huh. Y en Chile, los que somos más viejos, tenemos un umbral, que es el umbral de riesgo, que es 5 puntos del PIB de déficit en cuenta corriente. Uh-huh. Es una cifra histórica, porque con esa cifra empezó la crisis del 82. Entonces, no nos gusta pasar del 5. Claro, lógico. A nadie le gusta pasar del 5. Oye, Entonces, y no hemos llegado todavía al tercer dato que parece ser el más importante de todo, que se suma a lo demás, lo que viene, lo que trae, pero lo nuevo es la propuesta de la Constitución que emane de la Convención. ¿Y qué tipo de Constitución se va a aprobar ahí? ¿Y qué va a significar eso para la economía? ¿Qué agrega, qué elemento más negativo al cóctel ya complicado que va a recibir el presidente electo? Mira, ahí el punto central que agrega es el tema de la inversión. O sea, Chile necesita inversión para crecer. Eso tú junto a un socialista o un neoliberal, cualquiera. Los socialistas de la época de la Guerra Fría decían el socialismo pasa por el proceso de acumulación de capital socialista. ¿Ah? O sea, la inversión es un dato relevante de crecimiento en cualquier sistema. Entonces, si tú en la Constitución introduces muchos cambios, como se están anunciando, pues las concesiones mineras, sobre todo los que tienen que ver con recursos naturales, que son muy fuertes, parece, por lo que se escucha, todos esos cambios van a detener la inversión. O sea, no es que van a detener, la inversión ya está bastante detenida. Van a hacer que las grandes inversiones esperen a ver qué resulta de esto. Te pongo un ejemplo. Si tú dices, mira, vamos a cambiar el régimen minero, ¿ok? ¿Qué puede ser? Ya, vamos a cambiarlo. Bueno, eso requiere, una vez que tú lo pones en la Constitución, hacer un nuevo código de minería. Y eso te va a tomar, o sea, entre que se apruebe la nueva Constitución, se termina en julio, se ratifica en septiembre, por decir algo, se aprueba, el código de minería se demora 1 o 2 años más, se te va a pasar el 2023 y el 24, y entonces
no va a haber inversión en minería. Y si pasa lo mismo con el código de agua, bueno, tampoco va a haber inversión en la agroindustria. No es que mira, los cambios incluso podrían tener sentido, pero el solo hecho de hacer un cambio relevante que obligue a exigir un nuevo código en minería, en agua, a lo mejor una nueva ley marco medio ambiente, todo eso va a hacer que tú tengas un rezago de inversión de 2-3 años, por lo menos. Y eso significa que la economía no crece muy poco, y como tú tienes un programa tan abundante de gasto público, te genera una combinación, que es una combinación clásica de crisis de balance de pago, que es una economía que no crece, con déficit público muy grande, y que los mercados rápidamente se asustan y dicen, ¿sabes que yo no pongo plata acá? O no compro bueno el gobierno, o saco la plata del país, etcétera. Y por eso le dije, bueno, podemos terminar hasta con un corralito a la chilena, porque cuando esas cosas ocurren, el tipo de cambio se te dispara, y normalmente algo se interviene para que aparecen los dos tipos de cambio. Chile tuvo doble tipo de cambio mucho tiempo, en los años 80, tú te acuerdas. Entonces, ese tema no se le ha tomado el peso. Y ahí es donde yo digo están las 4 combinaciones. ¿Ok? Si tú eres revolucionario de verdad, tú vas y le haces barra nomás a los funcionarios más radicales y le echas para adelante, porque el traspaso de poder para ti es más importante que cualquier crisis. ¿Sí? Entonces, en ese escenario, yo revolucionario de verdad y se aprueba, bueno, tiene aplauso el primer día, pero tiene crisis el segundo, y a lo mejor, si vos dices revolucionario de verdad, a lo mejor no te molesta tanto. A un revolucionario de verdad no debe molestar. Así no importa, tenemos una crisis, pero cambiamos el poder. ¿Ah? Es el caso 1. Ahora, puede ser que se proponga eso y nuestro votante mediano, que es tan refundacional como consumista, lo rechaza, y ahí el presidente es Deadman Walker. ¿Ah? Sí, esa caracterización que tú haces del chileno es interesante, haces un análisis en el fondo psicológico, es un ciudadano refundacional y consumista al mismo tiempo, hay una contradicción ahí, ¿no? Claro, porque en el fondo lo que pasa es que yo creo que el chileno, y sobre todo tal vez un poco, como se ha dicho, la gente más joven, que dicen que es la que ha apoyado más a este nuevo movimiento, ha vivido, y me van a tirar tomate, porque así que faltan muchas cosas, pero hemos vivido, tú, tal vez tenemos la generación similar, tenemos recuerdos similares, nos acordamos de cuando Chile, no sé, Chile la gente realmente hoy había había gente andaba pipilado, o sea, Chile tenía un ingreso per cápita de un país de África subsahariana. Entonces, hoy día de alguna manera el chileno tiene otro nivel de consumo, otro nivel de vida. Pero al mismo tiempo va y dice, quiero cambiar todas estas cosas. Pero piensa que a lo mejor se pueden hacer las dos cosas sin que una afecte a la otra. Pero a lo mejor en algún momento se da cuenta que no es tan simple y se asusta. ¿Ah? Y dice, ¿sabes qué más? Quiero el país de vuelta. ¿Ah? O quiero hacer un cambio más moderado. ¿Ah? Y bueno, perfectamente podría ocurrir eso, ¿no? Es parte de las cosas que podrían ocurrir. Ahora, y el otro escenario que puede ocurrir, que tú lo planteas, es que Boric actúe como reformista, que es lo que están diciendo todos. Claro. Más cercanas a la concertación, a la desconcertación, que dice, no, Boric va a ser reformista, va a evitar una crisis financiera, es decir, va a tomar la política de, por ejemplo, ajustar las cuentas fiscales, ser responsable, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso le va a traer, tú dices, un problema con su base política. O sea, sería un escenario también complicado. Claro, porque en la base política de Boric está al menos el Partido Comunista, recordémoslo. Y para el Partido Comunista no me cae ninguna duda que el costo de una crisis financiera bien vale la revolución que significa el cambio de poder en una constitución refundacional. ¿Ah? Entonces si se comporta como reformista, bueno, va a seguir a ajustar las cuentas fiscales, va a tener que va a tener que subir al gobierno a la desconcertación, porque va a tener que comerse todo el ajuste, y después de eso va a decir, oye, este ajuste tiene que terminar, y para terminar necesitamos una recuperación económica, por lo tanto tenemos que dar señal al inversionista, por lo tanto la constitución que salga tiene que ser algo más moderado, va a tener que maniobrar adentro, a lo mejor con las fuerzas más progresistas, ponerse más de acuerdo con la derecha y con el Partido Comunista, y eso significa que la coalición propia se le quiebra y termina gobernando con otra coalición, que no es la suya. ¿Ah? Jorge, y espérate, ya hay un segundo escenario, incluso se actúa como reformista, digamos,
buscando una constitución más moderada, pero esta sea rechazada en un Claro, país. si hay 4 combinaciones, es una cuestión matemática. O sea, Sí. o se comporta como reformista o como revolucionario y la constitución o se aprueba o se rechaza. Por lo tanto, 2 por 2, 4. Hay 4 combinaciones. Existe también esa combinación rara en que diga, sabes que vamos a tratar de ser reformista, pero el buque ya va en marcha, el tren ya está en marcha, ya la gente ha escuchado que al país hay que cambiarlo y queda offside. Ahí pierde pan y pedazo, porque se gana la crisis económica igual, pero pierde la coalición política. ¿Ah? En el caso que opta por reformista y se aprueba una constitución más reformista, bueno, pierde una buena parte de su coalición, pero gana la estabilidad económica. ¿Ah? Entonces en uno gana la estabilidad económica, pierde la coalición, en el otro pierde la estabilidad económica y la coalición, en otro queda dead man walking, y en fin, entonces esas son las combinaciones que salen, son matemáticas, no son muy... Cuál crees tú, mirando los primeros signos, estudiando lo que ha dicho Boris, lo que ha dicho Jackson, cuál crees tú que es el camino más probable que vaya a tomar Boric? Aquí hay obviamente una apuesta, ¿no? Sabemos que no sabemos qué hacer, pero ¿cuál crees tú que va a ser el camino más probable que tome Boric? Mira, yo debiese ser consistente con lo que escribo, ¿ah? Y debiese decir que la pregunta no es relevante. ¿Ah? ¿Ya? ¿Por qué? No, porque yo puedo especular. O sea, Sí. ¿de qué sirve mi especulación? O sea, no. Ya, pero lo estás diciendo hoy día, 28 de diciembre, lo vas a Claro, decir, pero mira, estás adelantándote, pero... pero es interesante leer el Mercurio el domingo, las distintas secciones, ¿sí? Por ejemplo, si tú lees la entrevista que se hace a Eduardo Engel, ¿ah? Y uno la lee con ojos de economista, así mirando entre líneas, ¿ah? Lo que Eduardo Engel está diciendo es que él piensa que Boric va a cumplir el compromiso de ajuste fiscal, que está en la ley de presupuesto. O sea, lo que está diciendo es que no va a transar con el Congreso. ¿Ah? Y por lo tanto, cualquier apoyo que busque el Congreso va a ser en un contexto de ajuste fiscal. ¿Sí? Eso te cree él. A mí me cuesta creer que el Congreso, que hemos conocido, esté dispuesto a apoyar un ajuste fiscal contractivo. ¿Ah? Pero uno diría, pero la centro derecha debiera apoyarlo si fuera consecuente o no. Bueno, la centro derecha, deja ponerme a hacer realpolitik un minuto. ¿Ya? Voy a hacer realpolitik. Si yo soy centro derecha y estoy jugando el long game, el juego largo, ¿qué es lo que quiero? Lo que yo quiero es que no se apruebe una constitución refundacional. ¿Sí? Ok, ahora yo no sé si Boric es reformista o es refundacional, revolucionario. Pero me tengo que poner en el peor de los casos. Supongamos que sea revolucionario. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que quiero yo? Bueno, yo quiero que el gobierno Boric sea lo más impopular posible en julio. ¿No es cierto? Porque si es impopular, tengo chance. Acuérdate, fíjate que la aprobación de la convención, hasta antes de la elección de Boric, había caído al 30%. Después que el 80% de Chile había votado a favor de la constitución, del cambio de constitución. Y después que sale elegido Boric, la última encuesta demuestra un salto de 5 puntos a favor de la convención. O sea, van juntos. ¿Sí? Le dio una nueva fuerza, le dio un nuevo combustible. Entonces, si tú juegas el juego, esto es desagradable escucharlo porque es como un juego de puramente fría, pero un poco así es. O o así debería ser, porque si no, la derecha se gana el premio de que no aprobaría ningún ramo de videojuego. A lo mejor no están para aprobar. Pero ¿tú crees que en julio, porque ahí vamos a ver la constitución, ¿tú crees que el país va a haber, digamos, Boris va a haber caído su popularidad o todavía puede mantenerse un escenario artificial? No sé, ¿se va a notar esto en el bolsillo? Mira, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que cuando tú entras en una a ver, Boris tiene una fortaleza que no tuvo Piñera. ¿Eh? Yo creo que tiene una capacidad de comunicación, obviamente, que no se compara con la del presidente. Y cierta empatía, en fin. Porque piensa tú que este presidente en realidad va a tener un récord, porque yo nunca había visto un presidente que quisiera crecer la economía 11%, ¿ah? Que en la pandemia mundial se sacara el premio mundial al país número 1 en vacunación y qué sé yo, ¿ah? Y que terminara con una popularidad tan baja. O sea, un presidente que se la ingenió para tener un boom económico y tener popularidad por el suelo. Entonces, yo creo que Boris tiene más resistencia en ese sentido.
Pero cuando tú entras en un proceso de contracción económica y de subida de precios y de cierta incertidumbre, porque no es que en julio vamos a conocerla, no va a ser una sorpresa, vamos a ir conociendo resultados preliminares de texto en abril, en mayo, y si son adversos, vamos a tener fuga de capitales o salida de capitales, y ahí basta, Cristian, un error para que caiga la popularidad. Acuérdate con Bachelet. Bachelet partió el segundo periodo de ella, la segunda administración, con una tremenda popularidad y control de ambas cámaras. ¿Te acuerdas? Controlaba el Congreso completamente. ¿Sí? Completamente. Y bastó un error, muy al comienzo, con el tema del hijo, el caso, ¿cómo se llama? Cabal. Un error y la popularidad se cayó muy rápido. Entonces, puede ocurrir. Jorge, es decir, tú como conclusión afirmas en tu columna que la pregunta correcta es si Boric ha calculado o no el lío en que se acaba de meter. Según los 4 escenarios que tú nos acabas de describir, casi hay que tener compasión por el presidente electo, digamos. Sí, y yo creo que hay un síntoma que es no menor, que es la cantidad de personas que aparentemente han sido convocadas al ministro de Hacienda y han dicho que no. O sea, eso no es accidental. O sea... No quieren pagar el costo, ¿no es cierto? No quieren asumir el costo. Es que es muy enredado, porque tú vas de ministro de Hacienda y lo primero que tienes que hacer es contener el gasto. Está escrito en la ley. Y si no lo contraes, bueno, sabes que enfrenta una crisis, no una crisis, pero de 50 corriente que es peligroso para el riesgo que hay en Chile. Entonces tú tienes que contener el gasto. Y tienes que además tener un resultado en la Constitución, en julio, las dos cosas. ¿Cómo suma? ¿Ah? No es fácil. Así que... Jorge, yo te agradezco esta lúcida, tremenda, poco complaciente análisis, un análisis realista, pragmático, pero muy interesante sobre los posibles escenarios que podría enfrentar el presidente electo, que podríamos enfrentar todos en realidad, porque esto lo vamos a vivir todos porque vamos en el mismo barco, ¿no? Sí, claro, así es. Ahora, en la última pregunta, en el hipotético escenario que enfrentáramos este pésimo escenario, ¿tú crees que esto tiene una salida rápida? ¿Crees que esto tiene una salida política, o que esto puede enredarse y unirse a la crisis política, económica y llevar a una deriva impensada? Bueno, a ver, yo creo que va a depender de con cuánta... a ver, voy a ser súper... No quiero hacer campaña interrogada, pero voy a ponerme un minuto si yo fuera un revolucionario de verdad, ¿ya? Que estuviera al lado de Boric. Y yo voy a Gabriel Boric y diga, presidente, yo soy ministro de Hacienda. ¿Ok? Acto seguido voy y me compro el apoyo de la desconcertación con gasto público. Más gasto, más empleo, chao con la disciplina fiscal. ¿Ok? Llegamos populares a la elección de la Constitución totalmente refundacional. ¿Ok? Listo. En ese exacto minuto, crisis financiera. ¿Sí? ¿Qué es lo que te queda? Muy claro lo que te queda. Tú tienes 200.000 millones de dólares en fondos de pensiones. Ahí tienes para financiar una década. A eso converge la revolución de verdad. ¡Wow! A eso converge. Apoderarse de nuestros fondos, en el fondo. Exactamente, a eso converge. Si por algo hasta no como ley. Entonces a eso converge. ¿Ok? A eso converge. Por lo tanto, la revolución es posible. Le estoy dando la receta a un ministro siendo revolucionario. ¿No? Y la pregunta es si ahí en ese minuto el chileno, que también es consumista y que sabe que esa plata es de él, va a ser ahí está la fuente de resistencia. El chileno individualista producto del sistema neoliberal. Como exactamente. A lo mejor ese es el límite y ahí llega la cosa, porque en ese minuto las cuentas no cuadran y la gente se da cuenta que no podemos ser tan refundacionales y habrá que hacer ajuste a la chilena, cambiaremos una cosa aquí, otra allá y para poder salir jugando. Jorge, muchas gracias. Yo creo que pasa por el recurso previsional, pasa por ahí. Esa es la madre de todas las batallas, parece la madre de todas las batallas. Sí, señor, así es.
Ya, Así Jorge, es. te agradezco muchísimo que nos haya acompañado en esta caminata peripatética por el jardín en este día martes 28 de diciembre. Esto quedó grabado como un documento histórico y lo hablaremos, lo desclasificaremos, no sé, en un año más. A ver cuánto de esta visión se cumplió o no en la realidad. Va a ser interesante hacer esa revisión contigo mismo, Jorge, aquí a un año. ¿Ah? Exacto, exacto. Ya, pues. Te mando un abrazo, muchas gracias por haberme acompañado Perfecto. Gracias, Cristian, por aquí en invitarme. Que esté muy bien. Saludos. Que esté Adiós. muy bien. Nosotros nos encontramos mañana nuevamente cuando habla la verja de madera de mi jardín a las 8 de la noche, aquí en Pauta, pauta.cl, también por Spotify. Y no se olviden la frase que siempre les digo de Voltaire, del Cándido: hay que cultivar el propio jardín. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de, en sus 100 años, Fundación Irarrázaval.